invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, que es el libro que está ahí en el centro de la Biblia, y eso ya el Señor en la historia es pedagógico al permitir que ese libro nos quedara a los cristianos justo en el centro de la Biblia. No siento más editorial, pero creo que esas son las pedagogías de Dios, este libro maravilloso que guía nuestra adoración. Estamos haciendo una serie que llamamos Sintiendo y Pensando con Dios. Estamos haciendo exposiciones bíblicas del libro de los Salmos. No vamos a hacer los 150 salmos, solo tomaremos algunos, pero estamos muy animados porque el objetivo central de esta serie es que nuestras experiencias y nuestras emociones estén centradas, orientadas y estimuladas por el Evangelio, no al revés, porque existe siempre el peligro, y hoy en día ese peligro se ve latente y evidente en muchos lugares, que son las emociones y las experiencias las que guían, orientan, producen una religión, un falso evangelio. Así que el libro de los Salmos nos ayuda a que nuestras experiencias y nuestras emociones estén centradas, orientadas y estimuladas por el Evangelio, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tal y como se predica en la palabra de Dios. Y los salmos son maravillosos, y entre más avanzamos, estamos haciendo esta serie aquí y en las 3 iglesias que nosotros apoyamos desde esta congregación, la iglesia de San Cristóbal, la de Itagüí y la del Pacífico. Nos reunimos en semana con los predicadores, estudiamos juntos el texto, aunque cada predicador hace su propia presentación y dinámica y forma, pero estamos muy emocionados estudiando el libro de los Salmos, yendo salmo por salmo. Y hoy vamos al Salmo número 19. Salmo número 19. Los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero por toda la tierra resuena su eco, su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su luz, de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de leer juntos esta escritura.
Este salmo nos hace mirar la creación que tú hiciste con poder sobrenatural, con el poder de tu palabra. Este salmo nos hace mirar hacia las sagradas escrituras, la Biblia, que tú hiciste con poder sobrenatural. Es tu palabra. Y este salmo nos hace mirar hacia adentro de nosotros, seres humanos pecadores, llenos de errores, de mentiras, de vanidad. De manera que podamos correr a ti, roca y redentor, nuestro Señor Jesucristo. Ilumínanos, por favor, en la lectura y en la exposición de esta palabra como tu pueblo que se congrega en este lugar para adorar tu nombre. Ven, Espíritu Santo, y mueve esta espada entre nosotros. Cada uno en situaciones particulares en las que vemos bendición y en las que vemos aflicción. Ven y habla a nuestro corazón, te lo pedimos. Porque solo tú conoces nuestro corazón. Como decíamos esta mañana con los hermanos que orábamos a las 8 de la mañana, o despuesito de las 8. Nosotros ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. Pero tú conoces lo íntimo, lo escondido, lo secreto de nuestro propio corazón. Ven con tu palabra, a abrir nuestros ojos, a moverlos hacia la persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Ven y haz lo que solo tú puedes hacer, te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana me da pena porque yo veo que cada vez como que sé menos de los asuntos de la predicación, porque miren pues, dicen que las introducciones deben ser breves, llamar la atención, crear interés, desatar la inquietud, y que debe ser una sola introducción. Y hoy voy a tener 2 introducciones. Ay, Dios mío. Y no creo que son muy breves. Vamos a ver cómo nos va. La primera introducción voy a hacerla con respecto a este precioso salmo. La segunda con respecto al momento en que nosotros leemos el salmo. Primera introducción sobre el salmo. Ustedes deben haber leído este salmo. Quienes han caminado con el Señor ya un tiempo deben haber leído este salmo. Por favor, es Salmo 19. Miren que C.S. Lewis, el famoso profesor de literatura de Oxford, uno de los escritores cristianos más brillantes del siglo XX, sin lugar a dudas, llamó a este salmo en sus reflexiones sobre los salmos la poesía más hermosa en todas las escrituras. Es decir, que un profesor de literatura de ese talante diga eso. Y la lírica, es decir, el texto más precioso en toda la historia. Es decir, este es el Salmo 19, es decir, por favor, el Salmo 19. Casi que me da vergüenza yo hasta leer el Salmo 19. Bien. ¿Se dieron cuenta que tiene 3 partes? ¿Se dieron cuenta? Del verso 1 hasta el verso 6, la creación de Dios. Y como la creación, ya lo veíamos en el Salmo 8, nos cuenta y manifiesta de alguna manera la gloria de Dios. Después del verso 7, si quieren hasta el 11, si quieren hasta el 9, la revelación de Dios. La palabra de Dios, una cantidad de sinónimos y de efectos que hace la palabra de Dios, una cosa extraordinaria, la belleza poética, la hermosa simetría y la consonancia de este salmo es precioso. Bueno, y la tercera parte, si empieza en el verso 10 o en el verso 12, es la redención de Dios y cómo Dios hace en un ser humano estas preguntas tan esenciales que lo llevan, verso 12 a decir perdóname, verso 13 a decir líbrame, y en el verso 14 sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Es que este salmo es como arrollador en su presentación, nos habla de el poder sobrenatural de Dios en la creación.
el poder sobrenatural de Dios en las Sagradas Escrituras y el poder sobrenatural de Dios para convertir el alma humana. Una cosa extraordinaria. Nos hace mirar hacia los lados a la creación del universo. Nos hace mirar hacia arriba al Dios que se ha comunicado y se ha revelado. Nos hace mirar hacia adentro. Ese es el Salmo 19. Si no lo he estudiado mucho, esto es belleza de la palabra del Señor. Y los que predicamos la Biblia y hemos sido llamados por Dios a predicar, exponer las Sagradas Escrituras como la vocación de nuestras vidas, amamos este salmo y la mayoría, creo, de predicadores dirían que estarían para pasar horas y horas y con miedo de cansar a nuestros auditorios hablando de la belleza de esta revelación que tiene el Salmo 19. Bueno, esa es mi primera introducción. Segunda introducción. El momento en que leemos este salmo, ¿saben qué vamos a celebrar el próximo martes? Amanecer miércoles esta semana. Bueno, el día de la Biblia, importante, pero particularmente hace 500 años que se ha datado así, se desató en un primer momento lo que se llamó la Reforma Protestante, un movimiento en Europa, en Alemania particularmente, donde empezó con este monje agustino, Martín Lutero, que era un monje católico, y estudiando las Escrituras hace esta primera protesta contra un factor en la época, que era este asunto de las indulgencias. No sé qué tanto usted tiene tradición en la Iglesia Católica, pues en la Iglesia Católica está esta doctrina de las almas del purgatorio, donde usted puede dar unos dineros para que se hagan unas misas, y con esas misas a ese ser querido que se supone está en ese lugar allá, como no logró coronar al cielo, entonces de alguna manera no estaba listo, entonces usted lo saca de ahí. Y en la Edad Media había muchísima manipulación con respecto a ese asunto. La manipulación era vergonzosa. Y Martín Lutero escribe las famosas 95 tesis buscando defender precisamente a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Él pensaba que estos predicadores en la calle estaban abusando de esto y no estaban realmente haciendo caso a las directrices de la iglesia. Bueno, después se dio cuenta que el problema no estaba realmente en el asunto de las indulgencias, y por ahí es que quiero enfatizar algo sobre la reforma que celebramos sus 500 años. La reforma se da cuando algo se deforma. Usted necesita reforma porque algo se deforma. ¿Qué fue lo que se deformó en la iglesia medieval que necesitó un movimiento que tuvo connotaciones políticas, culturales, literarias, económicas, de todas las proporciones? ¿Qué fue lo que se deformó? Bueno, es muy importante que usted entienda qué fue lo que se deformó. Porque en el tema de reforma hay muchos asuntos. Por ejemplo, podría ser el tema de la fe, que se trata de la fe que justifica, que hace posible que el hombre sea perdonado por Dios, porque se estaba yendo a unos asuntos de fe para recibir milagros y todo lo demás. Podría ser el hecho de que Cristo es el único mediador, porque en esa época, como en la nuestra, hay una cantidad de mediadores. Necesitas un apóstol, necesitas un santo, una virgen, qué sé yo, y decimos Cristo es el único mediador. O podría ser en el tema de la gracia, que la gracia es suficiente, que tú no necesitas hacer méritos ni para tu salvación ni para tu santificación, porque la obra de salvación es de la A a la Z, obra de Dios en Cristo Jesús. Podría ser el tema de la gracia, podría ser el tema de la gloria de Dios, porque en la Edad Media, cuando vinieron estas transformaciones, la invención de la imprenta y todo lo demás, ya al final de la Edad Media, el hombre se puso en el centro. Y no estaba la gloria de Dios y la santidad de Dios en el centro, sino el beneficio del hombre, o el mismo hombre dirigiendo la historia, inventando nuevas cosas y demás. Podrían ser todos esos asuntos, pero realmente en el fondo la reforma protestante que celebramos 500 años esta semana tenía que ver exclusivamente y esencialmente con un volver a la palabra de Dios. Todos esos otros asuntos
Cristo como un único mediador, la fe que salva solo en Cristo, la gracia absoluta de Dios, la gloria soberana de Dios. Todo eso dependía en qué tanto se volvía a confiar y a predicar y a respetar la palabra de Dios. Escuchen estas palabras porque son doctrinales, son teológicas, como inspirada por Dios, como inerrante, como infalible y como una palabra que me encanta sobre la palabra de Dios, como suficiente. Como suficiente. La palabra de Dios es suficiente para la salvación y la santificación del creyente. No que en la palabra del Señor vamos a encontrar cómo construir un cohete y llegar a la luna, porque esos asuntos Dios se los ha delegado al hombre en su mandato creacional. Pero que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitas tú para lidiar con tu pecado, venir a Cristo para salvación, y lo que necesitas tú como cristiano para lidiar con tu pecado y venir a Cristo para santificación. Que es suficiente la palabra de Dios. Que Dios la hizo de manera sobrenatural y Él ha puesto allí, inspirado, infalible y suficiente, todo su consejo, su directriz, su mandamiento, para que le sigamos. Por eso, finalmente, las iglesias se van a distinguir por este hecho. O van a predicar lo que piensa el pastor, o las tradiciones de su iglesia, por grande o pequeña que sea, o las opiniones prevalecientes, o las necesidades prevalecientes, o van a predicar la palabra de Dios. De hecho, todos los ataques mayores que se hacen al cristianismo han sido por poner la Biblia por debajo, como inferior a tradiciones, o inferior a caprichos y palabras de un pastor, apóstol o sacerdote o papa. A veces ha sido también los ataques de poner la Biblia en el mismo nivel de estas cosas, y a veces ha sido también de poner otras cosas por encima, como los caprichos de los líderes que observamos hoy en día. Finalmente, la Reforma Protestante fue volver a la palabra de Dios. Por eso decimos en la Reforma Protestante sola Escritura. Esto es muy importante para nosotros, por lo que ustedes observan en estas paredes. Lea el mensaje en esa pared. Lea el mensaje en esa pared. La espada del Espíritu, el recurso de Dios para sacudir tu alma y llevarte a Cristo para salvación y para la plenitud de su transformación, viene por la palabra de Dios. Esto es muy importante para nosotros y por eso no quería dejar pasar sin hacer esta segunda introducción. Bueno, ahí estoy con las dos introducciones. Bien, ahora, ¿cómo vamos a abordar este maravilloso salmo para que yo no los deje a ustedes aquí hasta las 3 de la mañana diciendo, ay no, por favor, suficiente, no, sí, pero suficiente? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bien, miren lo que vamos a hacer. Primero vamos a poner nuestros ojos en el verso número 11. Por favor, pongan sus ojos en el verso número 11. El Señor, ¿cómo nos ayuda con el tiempo? Señor, ten misericordia de nosotros. Miren el verso número 11. Y una palabra en el verso número 11. La palabra es advertido. Esa es la palabra. Si usted lee la hermosa Reina Valera, va a ser amonestado. Palabra muy importante en el idioma hebreo. Aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, 12 de esas veces en el libro de Ezequiel, capítulo 3 y capítulo 33, donde el profeta es puesto para el pueblo como quien ha de advertir, porque finalmente el evangelio es una advertencia. Nosotros vivimos de advertencias. Si no estudias, no vas a tener un buen futuro en tu trabajo. Si no cuidas tu matrimonio, si no cuidas tu salud, el cuerpo te pasa factura. Vivimos de advertencias. Y en este precioso salmo nos entregan esa iniciativa. Piensa el evangelio como una advertencia.
Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo fue esa advertencia y a qué lo llevó esa advertencia? La advertencia, sin duda, le vino por la observación, como en el Salmo 8, de la creación de Dios. Y pone allí en el Salmo 19, en el verso número 4, segunda parte, de ejemplo al sol. De las primeras cosas que dibujan los niños es el sol. Y ha venido diciendo que la creación de Dios tiene una paradoja. Si la ven en el verso 3 y 4 hay una paradoja. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero por toda la tierra resuena su eco y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Cómo es que la creación nos habla de Dios? Y está este asunto paradójico, que la creación habla de Dios, pero no habla de Dios de la manera tan precisa como nosotros necesitamos. Y nos pone de ejemplo el sol. Y pone de ejemplo el sol en un antropomorfismo. Los que les gusta la literatura ven las metáforas mixtas que hay en este texto, maravilloso para estudiarlo. Nos dice que es como un novio. Algunos dicen es el novio recién pasó la primera noche de luna de miel, o el novio que va camino a la luna de miel y que se le sale por todos los lados que esto fue muy bueno. Y entonces nadie se queda sin saber, uy, ahí viene ese fue el que se casó, es que mírele la cara. Sí. Es decir, es tan evidente y tan contundente que el salmista lo lee como: por esto tu siervo queda advertido. Ese argumento que les recomiendo a ustedes en su lectura personal, ir más y más a las escrituras, porque este argumento es muy, muy trabajado por San Pablo en sus experiencias de evangelización. Capítulo 14 del libro de Hechos, capítulo 17 del libro de Hechos. Él comienza su evangelización por la creación. Muy importante, ¿eh? Nosotros pensamos que las 4 leyes espirituales deben comenzar en el amor de Dios. Para Pablo comienzan en la creación. Dios es el dueño de la finca. Y en el capítulo 1 de Romanos, de manera particular, quería leerles, pero creo que el tiempo no me va a dejar leerles. El capítulo 1, verso 18 al 20, donde señala Pablo que la creación muestra el carácter soberano y glorioso de Dios y la bondad de Dios, que este diseño inteligente, maravilloso de la creación muestra, no todo, pero muestra suficiente de Dios, de tal manera que el ser humano queda, y eso se recalca en el argumento de los primeros 3 capítulos de Romanos, que el ser humano se queda sin excusa. Entonces el salmista es advertido porque sabe que se quedó sin excusa, que la creación es un gran letrero que dice: eres responsable ante el diseñador de esto, que sigue siendo el dueño soberano de esto, de tal forma que como sale el sol, que con su luz irradia todo y hace posible la vida, nadie es inexcusable delante de Dios por el testimonio de la creación. De hecho, la palabra advertido tiene la connotación de iluminado, alumbrado. Pero parece que el salmista no tiene solo el argumento de la creación como algo contundente, sino que tiene el argumento de la palabra misma de Dios. El salmista es judío y él conoce la palabra de Dios, y por eso del verso 7 en adelante esta definición extraordinariamente hermosa de la palabra de Dios. Mírenla conmigo. ¿Cuántos sinónimos de la palabra de Dios? ¿Los quieren contar? En esta versión: ley, mandato, testimonio, precepto, mandamiento, temor, sentencias o juicios. Sinónimos de la palabra de Dios. Es como poder decir en lenguaje humano la grandeza. De hecho, la primera definición ya nos está diciendo: la ley del Señor es perfecta.
La creación nos hace sin excusas delante de Dios. Pero no nos dice todo de Dios. Pero cuando ya venimos a la palabra de Dios, la cosa se calienta más y esta sí es perfecta. Aquí sí es claro qué es lo que Dios quiere hacer con la creación y nuestra responsabilidad como hombres y mujeres pecadores delante de Dios. Bueno, no solo sinónimos de la palabra de Dios, sino también se insiste que es de Dios, de Yahvé, de Jehová, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, para que no quede ninguna sombra de duda de que la palabra escrita, la Biblia, es de Dios. Eso no es invención humana. Ni es dado a nosotros manipularla ni usarla, sino someternos. Ahí es porque es de Dios. Después vienen 6 características de la palabra del Señor. Es perfecta, es digna de confianza, es recta y así. Y está tratando como de, podríamos ir casi como en una serie semana por semana mirando esas 6 características y después presenta no solo sinónimos, pertenencia, característica, sino también efecto de la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios es que convierte el alma, aquí lo traducen en la Internacional, infunde nueva alma, nueva ánima, nuevo aliento. Y así va por 6 efectos extraordinarios: sabiduría, gozo, paz, consuelo, que trae este instrumento sobrenatural que es la palabra de Dios al ser humano. Y lo que produce en el salmista es que él dice: soy advertido, soy iluminado de tal forma que quedo sin excusa. Pero miren cómo es el efecto que él describe en el verso número 10. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, y más dulces que la miel y la miel que destila el panal. Deseables y más valiosos que el oro, dulces más que la miel. No hay nada en la creación de Dios para el ser humano que deba ser más valioso que la palabra de Dios. Aquí no lo pone en el lenguaje poético diciendo más valioso. Es decir, su Biblia vale más que su casa, que su carro, que su educación, que su salud. ¿Es esta la forma en que apreciamos la palabra de Dios? Miren, por favor, hay personas que todavía ni siquiera han comprado una Biblia. Sin decir que hay personas que miran la cuenta del banco 5 veces al día y nunca miran la palabra de Dios ni siquiera una vez al día. El valor supremo de la palabra de Dios. Salmo 138, has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios es santo, la palabra es santa. El nombre de Dios es perfecto, la palabra es perfecta. El nombre de Dios es puro, la palabra de Dios es pura. Es decir, qué valor tan extraordinario le da la palabra de Dios. Pero no solo el valor, no solo es deseable más que el oro y que el mejor oro de la tierra, sino que es dulce. Él encontraba que la palabra de Dios lo atrapaba con un placer que nada le daba en el mundo. Dulce. El efecto en su alma es que era advertido, pero él encontraba que esto era dulce. Miren que esto es una afirmación para la iglesia evangélica, ya que le damos tanto garrote a la iglesia evangélica. Esto es una afirmación. ¿No ha escuchado que con frecuencia personas que vienen a la iglesia cristiana, quizás de visita, dicen: ay, a mí me gusta cómo hablan allá? Y por favor, nunca piense que eso tiene que ver con los méritos del comunicador. Eso tiene que ver con un hecho sustancial. Hay un placer en el mundo que solo da la palabra de Dios. Yo sé que hay otros placeres en el mundo. Hay placer sexual, hay placer de comer comida deliciosa, hay placer de viajar, hay placer de vestir, hay placer de dormir, etcétera, etcétera. Pero hay un placer para el alma que solo lo da una buena lectura de la palabra de Dios cuando ésta es debidamente comprendida.
Y nuestra tarea como predicadores es exponer la palabra de Dios. Por eso aquí yo quiero hacer una corrección. Yo no vengo los domingos a traer palabra de Dios. Yo sé que eso se acostumbra en nuestras iglesias. Uy, qué palabra. Mi trabajo es exponer la palabra de Dios. Como quien sencillamente pone el cuadro en la luz apropiada, pero ese cuadro no lo hice yo, y lo pone en el lugar adecuado, con el ambiente adecuado, con la ventilación adecuada, para que las personas adecuadamente puedan ver la palabra de Dios. Los pastores no estamos inventando palabra. Si así estamos haciendo mal. Estamos sencillamente esforzándonos por entenderla bien, para que ustedes la puedan explicar muy bien. Hay un efecto con las luces muy bonito, bien, es decir, porque estaban para exponer. ¿Cómo se expone un cuadro, verdad? En una galería. Nuestro trabajo es exponer la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es extraordinaria. Y noten este factor que el salmista lo pone muy, muy importante en nuestros salmos. La dificultad que tienen los evolucionistas y los científicos es que ellos quizás tienen, por el asunto del método científico, pero ellos deciden también por el asunto de su corazón, que van a partir de la hipótesis de que Dios no existe. Partiendo de la hipótesis de que Dios no existe, por supuesto que van a llegar a una teoría como la evolución, porque de antemano establecieron que Dios no existe. Pero si yo te digo que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que con solo su palabra pudo hacer el universo, entonces yo puedo ver que la creación es un acto sobrenatural de Dios que nos habla de Dios. Pero cuidado, el salmista también nos deja ver que la palabra de Dios es creada sobrenaturalmente con Dios, por Dios. La palabra de Dios no es palabra de Dios porque tú la comprendes o porque la puedes defender con buenos argumentos. La palabra de Dios es palabra de Dios porque es palabra de Dios. ¿Difícil de entender eso? La palabra de Dios es palabra de Dios porque es palabra de Dios. Él la creó sobrenaturalmente. Y los cristianos que hemos sido llamados a través de ella a la salvación y a la santificación, entendemos eso muy bien, porque llega a ser lo más precioso de nuestra vida y lo más deseable de nuestra vida. Por el salmista queda impresionado, sin excusa, pero parece que su temor también lo lleva a esta iluminación de que él tiene temor. Cuando he estudiado más a fondo estos términos, veo que es que el salmista tiene temor. Miren el temor que muestra en el verso número 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Si pareciera que el salmista ve estas dos obras extraordinarias de Dios, la creación sobrenatural, la Biblia sobrenatural, y queda extasiado diciendo: esto es extraordinario, Dios se me está revelando, no tengo excusa, pero cuidado, cuidado. Él tiene miedo de interpretar mal. Miren este caso. Unos señores encuentran una piedra que parece ser un meteorito en el desierto del Sahara. Un ejemplo, pues, cualquiera. Encuentran la piedra. Con esa evidencia, esos señores, y eso puede verlo en YouTube, concluyen que hay una civilización en otro planeta súper desarrollada, que se visten así, que comen así, que celebran así, que se mueven así. Es decir, construyen toda una teoría a partir de una piedra que encontraron en un desierto. ¿Evidencia? Y construyen una teoría que no pueden sustentar totalmente, pero no, porque la piedra era así, y el material de la piedra, etcétera, etcétera. Piensa. Muchos de los científicos, porque no todos los científicos son evolucionistas, muchos científicos ven este planeta con el diseño de una hormiga, de una flor, de un río, con ecosistemas extraordinariamente complejos,
Un cuerpo humano que es una máquina más efectiva, más preciosa, más grande que cualquiera de los mejores computadores que las mentes más brillantes hayan jamás concluido. Y después de ver toda esa evidencia dicen, esto se hizo por tiempo y por azar. Métale miles y miles y miles de millones de trillones de años y azar, prueba, acierto y error, acierto, error, acierto, error, acierto, error y ¡ping! Esta belleza salió. Yo sé que ni ellos ni nosotros podemos haber estado allí para poder decir, no, es que yo tomé fotos. No, yo sé. Hay muchas limitaciones en la investigación, ellos las tienen, nosotros también, pero a ver, decime. ¿Cómo es que unos seres humanos a partir de una piedra construyen teorías? Pero te digo, tú ves esos videos y Dios mío, dicen hasta qué comen los extraterrestres, en qué viajan, cómo se relacionan, qué idiomas a partir de una piedra. Y aquí tenemos estos señores que han ido a las mejores universidades del mundo y ven esta belleza de planeta y les cuesta aceptar que esto tuvo un diseñador bueno e inteligente que tenía un propósito con su creación. ¿Dónde está el problema? ¿En la evidencia? Creo que no. El problema está en el corazón. Y esto es lo que el salmista se da cuenta. El problema está en mi corazón. Dios puede haberme dado todas las evidencias en la creación, todas sus evidencias más perfectas en la revelación escrita de la Biblia, y todavía yo me puedo perder. Todavía yo me puedo enredar. Yo necesito que tú me ayudes, porque es que el problema no está en la interpretación. El problema está en el intérprete. El problema no está en que haya mucha o poca evidencia. El problema es que ese intérprete partió de una presuposición, que Dios no existe. Aparece un sancocho delicioso en la mesa de mi casa y yo parto de la presuposición de que mi mamá no existe. ¿Cómo voy a explicar ese sancocho en la mesa de mi casa? Yo tengo que inventarme alguna teoría porque mi mamá no existe. Y como ya demostraron que mi mamá no existe, entonces yo tengo que crear la vecina, un extraterrestre. Eso se creó solo a partir de no sé qué y no sé qué millones de años para que este sancocho estuviera allí. El problema no está en la evidencia, el problema está en el corazón del intérprete. Por eso este salmista no solo es advertido, escuche bien, sino redimido. Los versos 12 al verso 14 son realmente la clave interpretativa de este salmo. ¿En qué posición estaba el salmista? Era común para el pueblo de Israel contemplar la creación y contemplar la escritura. Desde niño en las sinagogas les ayudaban a memorizar la escritura. Él se da cuenta que no solo necesita ser advertido, sino redimido. Por eso el salmo termina como termina: roca mía y redentor mío. Es que yo no necesito solo información, científico. Tú no necesitas solo información, porque aún con esa información tu corazón se podría desviar. Ya San Pablo nos ha dicho que el conocimiento envanece. ¿Cómo se ve la redención del salmista? Y esto es lo precioso de este salmo, porque este salmo no solo habla de la creación sobrenatural de Dios del universo, de la creación sobrenatural de Dios en las escrituras, sino de la salvación sobrenatural del hombre en la persona del Mesías, Cristo Jesús. Verso 12. Después de hacerse la pregunta, ¿quién está consciente de sus propios errores? Esa pregunta es muy profunda. Él miró la creación, miró las escrituras y dijo: yo estoy en un serio problema. Hay pecados que yo sé que yo tengo. ¿Hacemos la lista? Hay pecados que tú sabes que tú tienes. Pero él se da cuenta que nosotros los seres humanos tenemos pecados que no sabemos que tenemos. Es más, la doctrina bíblica del pecado nos muestra que el problema humano del pecado no está en la acción, sino en el mismo ser del pecador. ¿Qué más grave que el ser humano haga pecado es que el ser humano es
pecador. Así como un árbol de manzanas no produce manzanas porque le cuelgan las manzanas, sino porque en su naturaleza no produce aguacate sino manzanas. Así que si las manzanas salen podridas, el problema no está en las manzanas, está en la naturaleza del árbol, en sus raíces, en su savia, en algo. Él está enfermo. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Eso parece un trabalenguas, pero es muy importante en la teología bíblica del pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Un perro ladra porque es un perro. No es un perro porque ladra. Porque si yo me pongo a ladrar, eso no me vuelve perro. Es decir, yo soy pecador por naturaleza. Doctrina bíblica del pecado. Y él dice, ¿quién puede conocer sus propios errores? Es decir, hay dimensiones del pecado que están más allá de nuestra comprensión. Nosotros hemos ofendido la gloria de Dios más allá de lo que nosotros nos damos cuenta, mis amigos. Cuando Dios clavó a su Hijo Jesucristo en la cruz, dijo, tu problema es más grande de lo que tú te imaginas. Y el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces el salmista explora 3 elementos en su búsqueda de redención. Primero, perdóname de los que no estoy consciente. Siente que la revelación de Dios en la creación y la revelación de Dios en la palabra de Dios lo lleva a tener que decir, perdóname, aún de cosas que ni siquiera han pasado por mi mente. ¿A usted no le ha pasado que es años después de que usted ya es cristiano, nacido de nuevo, que fue traído por convicción del Espíritu Santo a la persona de Cristo Jesús como su Salvador? Y es años más tarde que usted mira su pasado y dice, Dios mío, mire, por ejemplo, yo maté pajaritos. Cuando yo era niño, era un deporte matar pajaritos. Miren, me avergüenza decirlo. Nosotros veíamos un pajarito por ahí en un árbol y el primero que se lo tumbara de una pedrada. Cuando ya he leído como adulto las Sagradas Escrituras, de cómo Él pide que observemos las aves del cielo y que cuidemos la creación de Dios, porque ellos nos cuentan de Dios algo y están allí para mostrar la belleza de Dios y también para el beneficio de la humanidad, pero no para ser matados como una diversión. Entre otras cosas, por eso es que estoy en contra de lo de los toros. Oye, pero yo fue años más tarde a arrepentirme de ese pecado, porque cuando lo hacíamos de niños eso era un concurso, el que más se bajaba. Y llegábamos con el cadáver del pobre animalito a exhibirlo como un trofeo de guerra entre los... Dios mío, es decir, así de perversos éramos nosotros. Pero eso se felicitaba. Y muchos de ustedes dirán eso sobre tomar cigarrillo, ver pornografía, echarle malos piropos a las mujeres, tirar basuras al suelo, robar impuestos, etcétera. Él se está dando cuenta que para el perdón de Dios no puede hacer más que pedir perdón. Piensen en eso. Para recibir perdón no tienes más que pedir perdón. Cuando tú necesitas pedirle perdón a un familiar, tú haces muchas cosas como Jacob, enviando los presentes adelante. Llegas temprano, llega con un pollito para la alcena, se ofrece a organizar los platos y por allá como a las 3 horas me perdona. ¿Por qué haces todo ese rito? Porque tú piensas que necesitas ganártelo. Tú piensas que tienes que hacer algo. Este hombre se da cuenta, mira, partamos de que hay cantidad de pecados que ni sé, con los que he ofendido la gloria santa de Dios y me daré cuenta muchos años después. Lo único que tengo que hacer es decir, perdóname. ¿No es eso el evangelio? ¿No es eso el glorioso evangelio que Cristo murió en la cruz para que tú pudieras tener un perdón absoluto, en el que tú no tienes que hacer nada, solo venir en humillación, en arrepentimiento y fe y decir, perdóname, Señor? Tú no tienes que venir 50 años a una iglesia, haber diezmado 800 años y haber servido en 50 ministerios para ahí sí decir, Señor,
Perdóname, Señor. Porque si recibirías ese perdón, sería un perdón basado en tus buenas obras, y eso no lo acepta el Evangelio. El salmista descubre que el problema está en el intérprete de la revelación de Dios, y que ese intérprete necesita perdón. Segundo nivel de la redención: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. ¿Qué piensa usted de esa frase? Pecar a sabiendas. A ver, ¿levantamos la mano o qué? ¿Cuántos de nosotros pecamos a sabiendas? ¿Hacemos grupitos y nos confesamos? Es decir, eso de que yo sé que esa señora le voy a decir, y yo sé que lo que le voy a decir es maluco, y yo sé que la voy a ir respetar, pero yo no me quedo con este clavito, y uno es esperando el momento y uno sabe. Es decir, el salmista se da cuenta que después de ser perdonado, él va a luchar con cosas muy profundas del pecado. Y que el Espíritu Santo te dice: no lo digas. Tú no tienes que decir que estudiaste esto y que hiciste lo otro y que hiciste lo otro para que todos te miren a ti y vean que tú fuiste Tú no tienes que hacer eso, pero no, te dice: no, yo lo voy a decir. Para que todos vean que yo soy el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor no sé qué, la mejor, no, todo eso. Pecar a sabiendas. Uy, cuánto me gustaría que hicieras esa lista y la pusieras ahí. Estos son mis pecados a sabiendas. O sea, los que hago sabiendo que son pecados. Esos no son esos que, es que yo no sabía que uno podía tirarle piedra a los pajaritos. Bueno, pero ahora sé. Y si me vieron ahí en la esquina cogiendo la piedra para bajarme el pajarito, usted sabe que eso está mal. ¿Por qué quieres hacer algo que sabes que está mal? ¿Así de enfermos estamos? ¿Así de enfermos estamos? Yo sé que no debo comer chicharrón. Uy, pero me gusta el chicharrón. Y entonces mi esposa me dice: no te comas ese chicharrón. Y yo saco todas las excusas, porque somos expertos en excusas, ¿no ven? No, eso es colesterol del bueno. ¿Han escuchado eso? Eso es colesterol del bueno. No, después de estos 4 chicharrones de 50 patas me voy a tomar una Coca-Cola Light. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pecados a sabiendas. Y note lo que él se da cuenta en este proceso de redención. No permita, Señor, que tales pecados me dominen. Es que el pecado no es un juego. Me voy a tirar esta canita al aire. ¿Crees que te vas a quedar con una sola? ¿Crees que solo con esa pruebita y ese momento te vas a quedar? El pecado atrapa. El pecado esclaviza. Y él se da cuenta que necesita ser liberado de la culpa del pecado, pero también de multiplicar sus pecados. Ahí está en el verso 13. Y en tercer lugar, él se da cuenta que necesita una nueva forma de pensar. El lenguaje hebreo es poderoso en esta frase, porque que sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Hay todo un cambio que yo necesito de eje en mi vida. Y el que mide eso no es mi prójimo, no son los aplausos de la iglesia. El que mide eso, el que lo hace aceptable, es nuestro Señor. Por eso el Salmo termina señalando una expresión del antiguo pacto que es muy importante: roca mía. Se podría traducir fortaleza, que en algunos textos no es la roca en la que me apoyo. Esa comprensión es clara, es del Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Él es la roca, pero también está la comprensión de que Él es el castillo fuerte, a propósito de Lutero, que escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, como una fortaleza a la cual se corre a esconderse. Y es la misma persona de Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento en y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo llama Redentor.
Redentor. Revisé esa palabra porque hay muchas palabras para hablar de rescatador, de salvador, de liberador en el Antiguo Testamento. Esta en particular es la que se usa en el libro de Ruth repetidamente. El Redentor. Aquella persona que tenía que comprar ese terreno para restaurar la identidad y la dignidad de esa familia, pero que con el terreno tenía que comprar también una persona. Y cuando el pariente tenía que hacer eso, dijo: yo no me meto con esa persona. Quizás yo me meto con esa familia, pero no con esa persona. Y aparece este hombre que es claro en las Escrituras que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que paga las deudas, el que acoge a la persona, el que le da herencia, el que le da una nueva historia. Tan hermoso que es el libro de Ruth, para ver allí la profecía mesiánica y la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Redentor. Bueno, resumamos. El Salmo nos dice que Dios sobrenaturalmente creó el universo. Podemos hablar con los científicos todo lo que quieran, pero tenemos que decirles nuestra premisa, nuestra hipótesis para comenzar es: hay un creador. Si hablamos de esa hipótesis, entremos a lo que la ciencia nos puede informar. Si no, creemos que está yendo en primer lugar en contra de la evidencia, en segundo lugar en contra de la misma revelación de Dios. Dios no justifica su creación, sencillamente nos dicen las Sagradas Escrituras: Él la hizo de manera sobrenatural, punto. Segundo, nos dice que Él ha hecho de manera sobrenatural un libro en la historia que se llama la Santa Biblia. Cuando miramos lo que llama nuestro querido hermano Sugel Michelén los dos libros de Dios, cuando miramos estos dos libros de Dios, no es sencillamente para que seamos observadores. Nos asusta, porque somos advertidos, somos iluminados, quedamos sin excusa, y entonces decimos: tú tienes que tener un plan de redención. Y se une el salmista a la historia hebrea que cuenta del plan de redención de Dios y le dice a Dios: perdóname, líbrame, hazme aceptable. En otras palabras, haz la tercera obra sobrenatural de Dios que señala este texto. Este texto podría ser llamado las tres obras sobrenaturales de Dios: su creación, su revelación y su salvación. Él es roca y redentor. ¿Es el Señor Jesucristo tu redentor? ¿Estás jugando tú a la religión de portarte bien para que Dios te dé cosas? ¿Has venido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador? ¿Ves cómo la creación y las Sagradas Escrituras señalan tu necesidad de un redentor? Ven a Cristo Jesús. Él te perdona sin que hagas nada. Él te libra en tu batalla diaria contra el pecado. Y Él te hace aceptable a sus ojos en tu forma de pensar y de actuar. Porque Él es roca, castillo fuerte y redentor.